gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy os traigo pues, una especie de review, digamos, en base a mi experiencia de uso con este coche. No es una review de un día o dos con él, no es una review de haberme leído las especificaciones técnicas y esas cosas, ¿vale? Se puede hacer, es igualmente válida, ¿vale? Pero creo que esta va a aportar quizá un poquito más que una review de ese estilo, ¿vale? Más que nada porque lo tengo ya, en este caso, 9 meses y he hecho prácticamente de todo con él, salvo llevarlo a circuito, que eso a lo mejor lo haremos más adelante, ya veremos, así que no quiero hacer adelantos, ¿de acuerdo? Así que bueno, en este vídeo pues hablar un poquito de si es malo, si es bueno, si es deportivo, no es deportivo, si es tal, ese tipo de preguntas, ese tipo de cosas que se suelen decir. No es que es una patata, no es que no corre, no es que sí, ¿vale? En fin, lo típico que se habla, y mucha gente de esa gente que habla eso ni siquiera lo ha probado en la vida, ¿vale? Así que si te interesa este coche, te interesa comprarlo, o estás mirando o lo que sea, creo que este vídeo a lo mejor te puede ayudar, te puede aportar, así que ya sabes, quédate en el vídeo y vamos a darle caña. Bien, os voy a hacer un breve resumen de lo que es la historia de este coche. Este coche se presentó como prototipo en 1995 en el Salón de Frankfurt. 3 años después se sacó este coche en producción en 1998 con ligeros cambios como es en las ventanillas traseras y alguna cosita más obviamente, pero principalmente esa ventanilla trasera que en el prototipo no estaba. Se basa en la plataforma del Golf 4, el Golf 4 que yo tengo en el canal, que también tengo por aquí, pues lo dejaré por aquí las tarjetas en algún sitio para que entréis a verlo, pues si os interesa también. Y la gente pues suele hablar, no, es que este coche es un Audi A3 con otra caja, es un Golf 4 con otra caja, ¿vale? No es justo, porque hay más cosas, los coches no están preparados exactamente igual, a pesar de que la base en algunas cosas sea la misma, pero luego pues se ajusta, los puntos de soldadura son más resistentes, en fin, hay muchas cosas que se hacen para que el coche, como es otro concepto y otro tipo de uso que va a tener, no se prepara igual. Entonces es un poco injusto decir eso, ¿de acuerdo? Además, lo que os decía, tiene, bueno, si os lo he dicho, tiene bastante aluminio expuesto por fuera y dentro también. Y es otro tipo de coche, en fin, ¿vale? O sea que es injusto decir eso. Bien, ahora que ya os he puesto un poquito en contexto, voy a hablar un poco así rápidamente del diseño, que creo que quizás es un poco lo que más te llama a este coche, lo que más te llama mejor a la hora de comprarlo. Lo primero que ves, ¿no? Porque al final es lo primero que te entra por los ojos, y este coche trajo varias cosas que cambiaron el diseño en su época, hace 20 años, ya os digo, 1998, 2021, 23 años, ¿vale? Entonces, cosas que cambió, si os fijáis, el paragolpes frontal y el paragolpes trasero no está tan marcado y pronunciado como los coches estaban en su época. Los competidores que tenían en la época venían con los paragolpes bastante cuadrados, todo cortado, muy marcado, muy pronunciado. En este caso, en este coche, si os fijáis, está todo como integrado, todo perfecto, todo redondeado, todo parece como si no hubiera un parachoques en el coche, sino que tienes aquí la traviesa, el travesa y ya está, ahí acaba, ¿no? O sea, como si no hubiera, ¿no? Luego, por ejemplo, las aletas estas, que ven, como veis, van ensanchadas, van hacia afuera, van bastante remarcadas. Esto se empezó a meter también. Quizá no es justo decir que fue gracias a este, porque creo que los Beetle de esa época ya lo llevaban también, entonces creo que no solamente fue el Audi TT, pero a raíz de este coche, que rompió bastante el diseño en la época con su competencia, pues yo creo que se empezó a meter bastante más esto, y aparte que le da, os digo, un aspecto más robusto, más bonito, y sobre todo con unas llantas pues, un poquito más grandes y ensanchadas, aviso de spoiler, le quedan bastante bien. Luego, bueno, más cosas. En la versión americana, aquí tendríamos un reflectante, que ya sabéis que esto tiene que estar sí o sí, normalmente viene por aquí fuera, ¿no? Y queda un poco bastante feo. Entonces lo que hizo Audi con este coche en la versión americana fue meter aquí un reflectante para que no quede fuera y quede bastante feo. Si lo vamos en la parte de atrás, ese mismo reflectante que yo decía, también va incorporado en el faro, que es una cosa bastante interesante. Es decir, que el propio faro, todo en sí es reflectante. Pese a su buen diseño en cuanto a formas redondeadas que tiene, como veis, como os decía, vuestro parachoques, ausencia de parachoques definido, en fin, esto que os decía, pues da la sensación de que
un coche con muy buena aerodinámica y no es tan bueno en cuanto a aerodinámica, tiene un coeficiente de 0,32. No es tan bueno, no es tan bueno. Y luego tiene un peso que quizá tendría que ser un poquito más ligero para el tipo de coche o digamos el concepto para el cual está pensado, tiene que ser un poquito más ligero. Y en principio este coche con esta versión de motor, que son 225 caballos, son 1460 kilos. Algo pesado para ser un coche pues, de estas características, ¿no? Añadir también que cuando este coche salió de inicio en 1998 hubo una serie de problemas, unos accidentes a raíz, pues un poco por el tema del diseño y otra parte, pues obviamente factor humano, por supuesto. ¿Qué pasa con este coche? En la parte trasera, como veis, en mi caso tiene un alerón, pero en las primeras versiones no venía con este alerón. Entonces el coche no se pegaba lo suficiente al suelo. Entonces, al no llevar ese alerón, no había suficiente fuerza para pegar el coche al suelo. Entonces, a velocidades altas y en curvas también tendía a sobrevirar, con lo cual derrapabas y te ibas. O sea, el coche no estaba suficientemente pegado al suelo. Entonces, ¿qué se hizo para solucionar eso? Fue añadir ese alerón, modificar la suspensión para que tendiese un poquito más a subvirar y, por ejemplo, el cárter que lleva, el cárter de abajo, se puso un cárter, pues supongo que un poquito más ancho, más grande, para que el aire fluya mucho mejor por abajo. Y detrás, en la parte de atrás, tiene también como una especie de dos cubrecárter que lo tapan, es decir, en esta parte de aquí, aquí y en el otro lado tiene como dos tapas que hacen que también que el aire fluya muy bien por abajo y lo mantenga pegado. Junto a esto, junto al alerón y el ajuste en la suspensión y después también se introdujo el control de estabilidad, que en las primeras versiones no venía, pues hacían el coche que ya fuese un poco más dócil y no tuviese esos problemas que daban al principio, ¿no? Obviamente, pues supongo que los puristas, los primeros que tuvieron esos coches, esas unidades, pues esos cambios, supongo que no, por lo típico, cuando hacen ese tipo de cambios no te gustan, ¿no? Pero hace que el coche pues no tenga ese tipo de problemas y el factor humano, el fallo que podamos tener nosotros se reduce, ¿no? Con esas ayudas y ese tipo de ajustes. De inicio, este coche sale con dos motorizaciones, 180 caballos y 225 caballos como en este caso. El de 180 caballos podría estar sin tracción total o solamente en este caso delantera, ¿vale? El 225 sí o sí viene con tracción total, ¿vale? Tracción 4. Después, con el tiempo, se fue añadiendo la versión VR6, que lo que se hizo básicamente es coger el motor del R32 y se puso en este coche. Entonces se hizo una versión atmosférica también, porque este os recuerdo que es 1.8 turbo, y se hizo la versión atmosférica 3.2, 250 caballos, que sería pues el R32, pero en este coche. Luego también salieron más versiones, como la versión Sport, que es este mismo coche de 225 caballos, pero aligerado de peso, se cambiaron los asientos, en fin, se hicieron una serie de ajustes y se subió un poco la potencia a 240 caballos. Luego también añadieron alguna versión especial, por ejemplo la versión Le Mans, que es este mismo coche, la diferencia que lleva el motor BAM y por fuera es totalmente rojo, por dentro lleva rojo, el alcántara, en fin, una serie de cosas. El volante también es totalmente de alcántara, es una versión bastante bonita, bastante más cotizada también y hay bastantes pocas versiones, hay 100 unidades solamente y solamente se hizo en España, con lo cual esa versión, por ejemplo, es muy especial, ¿no? Entonces, eso, y el motor BAM que lleva, que es un pelín mejor que la PX, exactamente igual, la diferencia pues es sonda de banda ancha y algo más también llevaba, no me acuerdo qué era, pero lo pondré por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, luego ya con las versiones restyling se cambió un poquito la calandra, se cambiaron una serie de cosas, se hicieron más ergonómicas algunas cosas y se mejoraron los motores. Por ejemplo, el de 150 caballos, que salió también, que no se me ha olvidado decirlos antes, que salió una versión de 150 caballos, se mejoró a 163, el de 180 se mejoró a 190 y se introdujo el cambio Tiptronic también para las versiones de 180 caballos y 190, creo, si no me equivoco. Y mencionar, que no se me olvide, en la versión VR6, que es V estrecha, viene también el cambio DSG, que por primera vez Audi incorporó en un coche ese tipo de cambio, un cambio de doble embrague, un cambio automático de doble embrague. Que obviamente ese DSG no es tan bueno como el DSG de ahora. Así que yo, si tuviese que comprar un V6, iría uno por uno manual. Será mucho más divertido y además que no tendrás ese problema del DSG. Eso, mi opinión, ¿vale?
sin echar por tierra ese DSG, que seguro que al principio iba súper bien, pero un DSG de segunda mano con 20 años no era tan bien como un DSG nuevo cuando estaba en su época, ¿vale? El DSG de ahora también, si no se ha cuidado bien, aunque sea nuevo y sea mejor, también tiene problemas si no ha tenido el mantenimiento correcto y el uso correcto, ¿de acuerdo? Así que creo que no se me ha olvidado nada en cuanto a motores y a motorizaciones, y estos 225 todos son manuales, no hay ninguno automático. Si me he equivocado en algo o me he dejado algo y tú lo sabes mejor que yo, te invito, por supuesto, ya sabes que aquí esto no es una cosa que diga yo y ya está, ¿sabes? O sea, yo digo lo que yo sé, y si tú sabes algo más o me he equivocado o he dicho algo, me complementas y me comentas abajo en comentarios, que así todos aprendemos. Yo aprendo de vosotros y vosotros con lo que yo pueda aportaros, ¿de acuerdo? Respecto a la conducción, haré un vídeo, bueno, supongo que estará hecho quizá antes que este incluso, hablando un poquito más en detalle, y vais a ver, pues conduciendo de ruta con él, por ejemplo, qué tal, ¿vale? Pero bueno, os deciros así rápidamente, por ejemplo, para ir en autovía, yo he hecho 200 kilómetros con él tranquilamente, del tirón, sin problema, o sea, no es incómodo y los coge bastante bien, y por ciudad, pues también, perfectamente, ¿no? Lo que pasa que por ciudad, obviamente, el consumo aumenta bastante, y más si eres de los que el pie le pesa, que tiene ahí un problema en el pie raro en el tobillo, pues que se te queda enganchado, ¿no? Como en el acelerador, vas a tener un problema, ¿eh? Con cualquier 1.8T, no solamente este. Prácticamente este consume igual que el Golf GTI, y tiene 150 caballos el GTI y este 225. Bien, os voy a explicar ahora pues algunos detalles de interior y detalles de fuera. Como os decía, en el tema de aluminio, por ejemplo, esta tapa del depósito de gasolina es totalmente en aluminio y es bastante chula. A mí personalmente me encanta, me parece súper bonita, y solamente se puede abrir desde dentro, no se puede abrir si aprietas. Hay algunos coches que hacen así, aprietas y se abre, esta no, solamente se abre desde dentro. Luego en el interior vas a ver un patrón, que son estos puntitos en círculo, formando un círculo. Se va a repetir bastante, ¿no? Es aquí. Todo esto es aluminio, como os decía. Como veis, el patrón se sigue repitiendo por aquí. Estas son las bocas de aire. Tenemos aquí aluminio también, apertura, como veis, grabado el 4. Aquí tendríamos puesto, si fuera una versión de más, tendríamos puesto el número que es, si fuese pues el 3, pues 3 de 100, ¿no? Y como os decía, pues eso, seguimos por aquí, pues todo en aluminio, todo el motivo de este obedece por aquí, se repite, aunque en este caso son tornillos, pero se pueden haber puesto de mil formas y se han puesto del mismo motivo. En el pomo también, como veis ahí, todos los botones de plástico incluso también tienen el mismo motivo, el mismo patrón, quiero decir. Esta tapa a mí personalmente me gusta mucho, con el TT aquí grabado. Aquí tenemos la radio, si apretamos, veis, y ya os digo, todo eso se repite aquí en los botones, en los controles del aire, del clima. También tenemos estos motivos grabados. En el volante también, como veis, ahí donde está Audi, también tenemos todo en aluminio, y incluso en el cuadro, si nos acercamos aquí al cuadro, veis, en la aguja de la velocidad, de cuenta revoluciones también, tenemos esos mismos puntos, ese mismo patrón, y aluminio, y más aluminio por todos lados. Hoy en día esto es común, pero antes no era tan común que hubiese aluminio por todo el coche, como veis aquí, ¿no? Respecto a los asientos, como veis, a pesar de que están un poco cuarteados y están ya un poco viejos, recordad que es un coche que tiene ya 21 años. Coge muy bien, está muy bien, a mí me gusta, son de piel, hay también de tela, las versiones con menos motor, pero estos a mí personalmente pues me gustan en varios colores, en fin, buena calidad. Todo el coche en sí está hecho con materiales de buena calidad, se nota, o sea, ha pasado, ya te digo, 21 años y es que no se nota, o sea, ya te digo que no hay nada que cruja mal, que vaya mal, nada. O sea, este coche está hecho con muy buena calidad, muy buenos acabados. Por aquí en la puerta también tenemos cuero, como veis ahí. Luego no tiene espacios, por ejemplo, espacios para los típicos espacios aquí en la puerta para meter cosas, no tiene esta especie de rejilla. Y bueno, nos hace el apaño, no, obviamente no es lo mismo, pero nos hace el apaño. Aquí tenemos hueco para dejar algunas cosas, tenemos la guantera, no es especialmente grande, pero bueno, tenemos ahí pues un apoyavasos y eso, pero es lo típico, nadie va a poner un apoyavasos ahí, o sea, un vaso ahí. Y aquí tenemos los controles para abrir lo de la gasolina, abrir el maletero y en este caso la capota, creo que es la capota. En algunos coches veréis que esto de aquí son botones para
para poner los asientos calefactables. Mi coche no los lleva, pero aquí irían los botones de asientos calefactables de un lado y de otro. Aquí tenemos el control de tracción que os decía, en fin, ¿de acuerdo? En cuanto al habitáculo, por ejemplo, como veis, es bajito, ¿vale? Es bajito, vas medio sentado en el suelo, es cierto. Te tienes que acostumbrar. Las primeras veces que te metas a este coche te vas a dar golpes en la cabeza, seguramente al entrar ahí en el marco, pero una vez que te acostumbres ya no te vas a dar golpes. Luego, para una persona muy alta, este coche no vale. Una muy alta o una persona bastante grande será un problema. Luego, el tema de las plazas traseras, bueno, pues este coche es un 2+2, pero estas plazas traseras obviamente son simbólicas. O sea, estas plazas traseras, como veis, tengo la mochila ahí, ya casi prácticamente no cabe nada. Son plazas pues para un palumpa de estos, de Willy Wonka, y ya está. Aquí no entra nadie. Si alguien se mete ahí, se va a partir la columna, se va a partir el cuello, y que va. O sea, para llevar cosas, llevar la compra, llevar mochilas, en fin, a mí me hace el apaño. Ya digo que no es un coche para el día a día, quizá no está pensado para eso, no es un coche para llevar más de 2 personas, como se podría, pero no está diseñado para eso. Yo lo he usado de diario, para ir a comprar, en fin, vida diaria con él, y no hay problema, ¿vale? Yo no tengo hijos ni nada, así que pues no hay problema, ¿de acuerdo? Maletero, vamos a ver el maletero. El maletero, como veis, pues tengo aquí una serie de cosas. Es bastante grande, son no sé cuántos litros cabían, 250 o 240. En las versiones sin Haldex, sin tracción 4, es un poquito más grande, si no me equivoco. Pero vamos, que si os falta, abatís los asientos y tenéis de sobra. Ya os digo, aquí caben bastantes cosas. Yo aquí en este coche, las llantas que le voy a poner próximamente, las he traído en este coche, son llantas en 18, 225, así que caben. He metido compra aquí, o sea, el coche suficiente, ¿sabes? O sea, cabe bastante, no parece que no, pero cabe bastante. Y aquí lleva una tapa que va enganchada en la tapa o sea, la puerta del portón del maletero, que yo la tengo aquí porque estaba suelta, estaba medio rota, así que la tengo ahí. La pondré. En cuanto a consumo, es un motor 1.8T, 225 caballos, y en este caso consume unos 8,8, 8,6 litros en mi caso, a los 100, haciendo un uso mixto, un poquito más de autovía que ciudad. Pero es un coche que si le dais caña, sube bastante. De hecho, yo cuando lo compré, este coche tenía un consumo, también es porque no iba bien el motor, el caudalímetro estaba mal, en fin, le hemos ido cambiando cosas. Tenéis todos los vídeos por ahí, ¿vale? En la lista de reproducción. Consumía bastante más, no serían 15 o 16 litros que marcaba, o sea, una locura. Los puede hacer perfectamente, aunque no esté mal el coche, ¿vale? Así que eso, es un coche que traga, es un coche que consume, pues es potente, son 225 caballos. Alguna cosa a tener en cuenta, sobre todo por edad, en tema de los manguitos de este coche, que se suelen estar todos reventados, suelen estar todos en mal estado ya, han perdido las propiedades, así que es interesante que se cambien porque generan problemas de garantía inestable, en fin, cosas. Y en la PCV también da problemas, y puede que genere algún problema con el caudalímetro, que te esté dando lecturas, te va a hacer que consuma más, en fin, que tengas bastantes problemas, y es interesante que esas cosas las revises, las compruebes si lo vas a comprar, y en fin, ¿vale? Yo todo eso ya lo he más o menos solucionado todo, me falta cambiar algunos manguitos, pero bueno, no los he cambiado porque todavía están decentes, pero todo lo que estaba mal ya lo he hecho. El tema de PCV ya está anulada, como veis ahí. Pues ahí tengo un Oil Catch Can, que si te interesa ahora la PCV te recomiendo que mires ese vídeo del Oil Catch Can, que está crema, ¿vale? Y como ves, alguna modificación por ahí también. Aquí debajo tenemos bobinas R8, en fin, algunas cosas y algunas cosas más que van a venir posiblemente. Como dato curioso, como cosa curiosa, como ves ese tapón de ahí azul, ¿ves? Aquí el líquido de limpia, lo han metido ahí en el lado porque no se ve que no había hueco para ponerlo, y han dicho, pues ahí mismo donde puedas, haz un agujero por ahí donde sea, un hueco y un bote, y engánchalo, y ahí, como dato curioso, en fin. Yo te recomendaría, si vas a comprarte uno de estos, un 225, quizás el más equilibrado, el más potenciable, el más, además cosas se le pueden hacer, el mejor relación calidad-precio también, ¿vale? Y potencia-precio incluso también, porque 180 puede estar bien, pero creo que es algo que si es delantera mejor. 180 con tracción 4 quizá no sea tan indicado, ¿no? Tracción 4 ya yo creo que directamente un 225, ¿no? Que es lo suyo, si quieres un tracción 4 o 225. Este coche, este Audi TT, es un coche que se puede mejorar, se puede hacer que sea un coche mucho mejor de lo que es. Ya de por sí es un coche que está bien,
pero se puede hacer muchas cosas. Un motor duro, en este caso los 225 vienen con mejoras en el motor respecto a los 180 y los 150. Ese motor viene con ciertas partes que vienen forjadas, entonces es bastante potenciable, ¿no? En fin, hay muchas cosas por ahí. Si podéis buscar lo que queráis y encontraréis salvajadas seguro, gente que le mete ahí un turbo más grande, en fin, ya sabéis, ¿vale? O lo hace Stroker, en fin, ¿de acuerdo? Sí que sé, por ejemplo, que hubo un equipo que compitió en el campeonato de turismo alemán con este coche, con esta base, y bueno, hicieron ahí cosas y ganaron, creo que un campeonato o dos, ¿de acuerdo? Y ya por no irnos tan lejos, aquí en España hay un chaval que creo que se llama Michael, tiene uno de estos y corre en la Ball Race y tiene uno de estos pues, bastante modificado, bastantes cosas, y bueno, en fin, simplemente como dato para que veáis que es un coche que puede hacer muchas cosas, que es buena base para hacer cosas, ¿de acuerdo? Bien, y ahora la gran pregunta, la típica pregunta, lo típico que siempre es ahí debate, ¿vale? Este coche, este Audi TT, ¿es un coche deportivo? La respuesta más clara es que no es un coche deportivo, pero déjame, te voy a matizar. El que la gente dirá, no, ya estaba claro que no es deportivo porque no sé qué, pues calma, ¿vale? En definición, digamos la definición más pura, ¿no?, de coche deportivo, pues tiene que ser ligero, quizá tracción trasera. Este coche, pues esas dos cosas principales no las tiene. No es un coche especialmente ligero y no es tracción trasera, pero digamos que es un coupé con aspiraciones deportivas y detalles deportivos. Creo que es un poco esa la definición un poco más justa para este coche. O sea que no llega a ser deportivo puro, pero sí que tiene pues, ciertas cosas con aire deportivo, ¿de acuerdo? ¿Quiere decir que porque no sea un deportivo puro como tal, un deportivo clásico, sea malo, sea una patata, sea un cacahuete? No, ¿vale? Si tú lo pruebas, te va a ir gustando más, vas a notar pues esa sensación de que vas metido, no, vas integrado en el coche, vas como, en mi caso lo llevo bastante abajo, bastante recostado atrás, y vas como metido en el coche, vas como medio sentado en el suelo, no tan como obviamente un deportivo puro, pues yo qué sé, vamos a hablar coches tochos, un súper deportivo, ¿vale? Pero sí que vas metido, vas ahí encajado. Luego la estética es bastante bonita, en fin, suena bien también, de serie, estamos hablando del coche de serie, así como está, ¿de acuerdo? Luego, el turbo es un turbo potente, es un coche, es un pelín lento quizá el turbo, no es lento, ¿vale? Matizo, es decir, tarda un pelín la respuesta, no es un turbo como los de ahora que son bastante más rápidos, pero es un turbo que tarda un poquito la respuesta, pero cuando llega te la suelta, ¡pa!, te da ahí y te lo da de golpe y empieza a partir de las 2500 por ahí, 2500, 3000, empieza a caer la rabia, empieza a caer el jugo hasta 5500 más o menos, o sea, hasta ahí tienes ahí bastante jugo para sacarle y empieza a sonar el motor, empieza a rugir, y ya te digo yo que si lo pruebas, uno de estos, un 225 de estos, te va a gustar, y conforme lo vayas usando más, te va gustando más, que es lo que me ha ido pasando a mí, ¿no? Es un coche que está también bastante infravalorado. No, es que como no es, ahora hoy en día, como si no es un tracción trasera, pues supongo que un poco a raíz también de, sobre todo en España, fuera yo creo que no está tan infravalorado como aquí, pero en España yo creo que está bastante más infravalorado. Aparte de esos detalles que te decía, que sepáis que este coche ya no se va a fabricar más, así como lo conocemos, digamos, está la primera generación, hasta la segunda hay 3 generaciones de este coche y ya no van a haber más. Es decir, ya no van a haber ninguno como lo conocemos con un motor de combustión, de gasolina. Lo que va a venir, si es que viene, será uno de estos, eléctrico puro, o bien, digamos, totalmente desaparece o se va a cambiar el concepto de coche, como lo conocemos tal cual, el TT, ¿no? A lo mejor va a pasar a ser un sub o un semi-sub de esos, en fin, una cosa de estas que están haciendo ahora que están reventando los coches, ¿vale? Entonces, este coche, la primera generación, va a ir cogiendo valor, es un coche que es un futuro clásico, ya os lo digo ya seguro, es un futuro clásico y va a ir cogiendo valor con el tiempo. Quizá también por un poco de culpa a lo mejor de tunearlo demasiado en la época hace tiempo, con gente que le pone parachoques extraños y cosas y tal, a lo mejor pues no se ve tan bonito o se ha perdido este cierto valor que tiene a raíz de esos cambios, o sea, tan bestia que hay gente que hace, ¿no? Que al final cada gusto, cada persona tiene sus gustos y hay que tolerarlo, hay que respetarlo, y hasta yo, por ejemplo, hay cosas que no me gustan, no me parecen bien, y para mi punto de vista es un poco romperlo o cambiar demasiado la estética del coche, y para mí no me mata, ¿no? Pero ya sabéis, esto, cada persona es un mundo. Como dato extra, que las siglas de TT significan Tourist Trophy.
siendo un poco referencia a ese Tourist Trophy de la isla de Man, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado este vídeo, esta review. Voy a intentar hacerlo lo mejor, no suelo hacer muchos vídeos de este estilo, pero creo que desde la experiencia es un coche que yo ya llevo usando un tiempo. He ido con él de ruta, me he ido con él en autovía, lo he usado de diario. Os puedo dar bastante información y más cosas que le voy a seguir haciendo en el canal, obviamente. También estoy haciendo este review ahora, antes de que le cambie las cosas que le voy a ir cambiando, así que ya tengo así también un vídeo, digamos, para mí de cómo está ahora, ¿no? Antes de que le cambie cosas, ¿de acuerdo? En fin, si te ha gustado, te invito a que dejes tu like, que me comentes tu opinión, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si me he dejado algo, si me he equivocado, me lo dices, por supuesto, aquí eres bienvenido para esas cosas, ya lo sabes. Y si no estás suscrito, te gustan los coches y te gustan los proyectos que vamos a hacer, porque al final aquí lo que hacemos es comprar un coche, arreglarlo, hacerle modificaciones y disfrutarlo un tiempo y luego ya pues se vende o se cambia o lo que sea, o me lo quedo, no lo sé. Pero si te gusta eso, los proyectos, los coches, aquí tienes hueco, suscríbete. Ahora sí, un saludo y nos vemos en siguientes vídeos. Por aquí te dejaré el último vídeo subido y por aquí tendrás la recomendación, como siempre, ¿de acuerdo? Chao.